Ya, perfecto. Ahora sí podemos. ¿Estamos? Ya, saludos a todos y todas. No tengo ni idea de la cámara ahí está, de Hyflex, pero vamos a terminar que están presentes hoy día presencialmente. Quiero agradecer a Christian Berger, nuestro invitado para el coloquio número 3, creo que ¿no? Del año. El cuarto ya, y es el primero del área de bienestar dentro del programa de doctorado. Y es un honor, la verdad, escuchar a Cristian. Yo lo conozco hace muchísimos años, desde la época del pregrado incluso, en la universidad. Y después nos topamos siempre en lo que tiene que ver con los temas que Cristian investiga. De hecho, Cristian me ayudó mucho para escuchar como para dónde yo iba a estudiar, me ayudó a conocer investigadores e investigadoras de gran renombre mundial. Cristian es académico profesor titular de la Escuela de Psicología de la Católica. Y es un referente en el país respecto a temas de convivencia, violencia, con un enfoque centrado en investigar a adolescentes y particularmente con un enfoque como el grupo de pares. Nos ayuda a entender mejor las dinámicas de las relaciones de agresión, acoso, violencia entre adolescentes o preadolescentes. Y hemos tenido la suerte de escucharnos en artículos, en proyectos de investigación. De hecho, ahora estamos postulando uno, así que crucemos los dedos a que nos vaya bien. Él además es líder del AXA acá en la región metropolitana. Nosotros, como deben pensar, que tenemos el AXA en la región de Ñuble. El AXA es el programa de convivencia escolar que ha apoyado el Ministerio de Educación durante ya 3 años, como algo bien único. Yo creo que en estos últimos 20 años, primero es que el Ministerio se pone en primera persona a trabajar y a capacitar colegios para generar mejor clima o entregar herramientas a los colegios. Y Cristian está a cargo de la región metropolitana de ese proyecto, que es un desafío, me imagino, no menor, el tema de la violencia en la RM, con sus ventajas y desventajas que eso tiene. Sin extenderlo mucho más, quiero dejar con ustedes a Cristian en este espacio de coloquio para que tengamos un espacio significativo de aprendizaje. Gracias, profesor Baila. Tanto en el AXA no estoy solo, lo dije la Paula Luengo. Yo soy el coordinador regional, la Paula es la jefa máxima, para reconocer a los verdaderos. Ya, pues démosle. Efectivamente trabajo en temas de convivencia, violencia. Cuando Jorge me dio el coloquio dije, bueno, ¿qué vamos a presentar para que no sea la misma versión? Básicamente. Que es decir, lo mismo que uno hace, la investigación. Y como integrando temas, me parece como hace tiempo que estamos trabajando con esta manera de cuidado, ¿no? Pensar las relaciones desde la mirada del cuidado, de la mirada de la resocialidad, de la mirada desde cómo construimos convivencia cuidadosa y no solamente prevenimos violencia. ¿No? Es un poco la idea. Entonces estamos intentando integrar estos conceptos que dan vuelta ahí, violencia, convivencia, ciudadanía, ese pack, y desde la mirada más evolutiva de lo moral. Se puede intentar juntar estos elementos y volver a leer evidencia que hemos generado desde esta perspectiva. Es un poco la idea. Entonces, más que un artículo o un proyecto, son varias miradas distintas a esto. 4 cosas que quiero intentar cubrir: conceptualizar violencia, súper breve, discutir desde dónde miramos la violencia, articularlo con convivencia y ciudadanía, meter la dimensión moral en esta conversación y luego traducir estas investigaciones concretas y evidencia empírica en general en Chile. Entonces vamos a conceptualizar violencia. Yo siempre parto con una frase que quizás puede ser obvia, pero en muchos contextos no lo es, y es que la violencia es una forma de convivencia. La violencia no es el opuesto a la convivencia. Y digo esto porque generalmente las escuelas se tienden a pensar que la convivencia es buena y la violencia es mala, y la violencia es una forma de convivencia. Y eso está, no lo puede ver en el mundo político, en el mundo familiar, en el mundo social, no, que la violencia es una manera de establecer vínculos, de organizar estructuras. Y esto es importante porque de alguna manera fundamenta el por qué la violencia se mantiene a pesar de que a nadie le gusta la violencia, ¿no? Y la violencia tiene que ver con esto, todos sabemos los costos que tiene, pero lo que no vemos muchas veces es que también tiene beneficios. Cuando decimos beneficios, funcionalidades, ¿no? Las personas que participan en dinámicas de violencia tienen funcionalidad con esas conductas o esas dinámicas que hacen que se perpetúe y se mantenga. Y si no entendemos eso, no vamos a poder modificar, ¿no? Si nos quedamos solamente con que este es el problema que hay que sacar, no entendemos la dinámica de fondo que está presente. Y entonces, creo que lo más evidente para mí es que la reducción de la violencia al bullying, que es como el marco más lógico que uno ocupa para interpretar violencia, que es bien limitado, pero que además tiene, yo creo, unos supuestos que hay que cuestionar. Supuestos que en la práctica en el mundo educativo no se cuestionan. La primera es pensar que la agresividad es disfuncional, ¿no? Partimos, cuando ustedes conversan con profes en los colegios, evidentemente el niño que hace bullying es un niño disfuncional. Y sí, desde el mundo de la adaptación psicológica puede serlo, pero si lo vemos desde la experiencia personal, no. La evidencia nos muestra que los adolescentes, niños que ejercen violencia, generalmente son altamente populares, generalmente tienen los roles de liderazgo, aunque sean negativos, tienen mucha visibilidad, tienen recursos y beneficios asociados, desde lo material incluso, ¿no? Hasta espacios de popularidad, de injerencia, etc. Entonces, claro, pensar que son disfuncionales parece no tener sentido desde la experiencia de ellos, no cotidiana.
Y entonces, claro, cuando nos relacionamos con ellos y queremos quitarles, por así decirlo, la funcionalidad que tiene la conducta violenta, les estamos quitando también toda esa funcionalidad que tiene la conducta violenta para ellos. Y por tanto es muy difícil la intervención. El segundo, pues súper rápido porque iba a llegar a lo que viene después, entonces solamente como algunas ideas. El segundo supuesto es que los factores individuales explican la agresividad. Y eso hace que las intervenciones sean individuales, ¿no? Y que mandemos a los psicólogos clínicos a los niños que son agresivos víctimas de bullying. Yo creo que la evidencia es súper aplastante de que el bullying y la violencia es un fenómeno sistémico, multidimensional y complejo. Pero cuando yo quiero ejemplificar esto, siempre lo hago cuando estoy con profe, siempre hay en la sala que esto es un liceo de hombres. No sé si tú estuviste o tú, ¿no? ¿Tú sí? Mira, ahí tenemos el ejemplo. Esto es palo blanco. Pero siempre lo he puesto, se lo ejemplifico trabajar con profe, le digo, ¿qué significaba lejos que en el colegio ser malo para el fútbol? Tener menos estatus, ser más perno, estar más aislado, ser menos popular. Eso. Y siempre los profesores hablan lo mismo. Te ponen como vulnerable, te dejan fuera de la estructura, ¿no? Y es evidente para todos. Yo les digo, bueno, si tú a esta persona que es mala para el fútbol lo sacas de ese colegio y lo pones en un colegio en que el fútbol no es todo, ese niño no es victimizado y no es vulnerable, ¿no? Entonces la vulnerabilidad no tiene que ver con el individuo, tiene que ver con el ajuste individuo-contexto y con las dinámicas que se dan en esta complejidad multinivel. Entonces las intervenciones no pueden ser individuales, tienen que estar en esa dinámica multinivel. Y el último supuesto, que este es un debate que ha ido súper grande en los últimos años en el mundillo académico internacional que trabaja bullying, es la definición de la intencionalidad de daño. Y ahí a veces lo moral, ¿no? Cuando se habla de bullying, generalmente se habla de estos niños que tienen la intención de dañar. Y el gran problema con esta definición es una que es muy difícil de comprobar. O sea, ¿cómo evaluamos intención de daño? ¿Y qué significa intención de daño en términos de la definición de, por así decirlo, humanidad de la persona? Si alguien tiene intención de daño, ¿tenemos posibilidad de modificar una intervención educativa? ¿O estamos hablando de maldad, ¿no? Y si hay maldad, yo que en una universidad católica, tendríamos que hacer un exorcismo, ¿no? Vengo de ahí, pero que no soy católico, así que no tiene que ver, pero tendríamos que hacer un exorcismo, porque no hay otra. ¿Cómo sacamos maldad? La maldad no es por un psicológico, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve la intencionalidad de daño? Si la empezamos a cuestionar y empezamos a entender más bien la funcionalidad de la conducta, más que una cosa como constitutiva del niño o del adolescente, podemos modificarlo. Si no, de verdad, exorcismo. Igual no es mala idea, podríamos hacer una intervención ahí exorcista. Pero bueno. Y entonces todo esto nos hace evidente que las perspectivas tienen que ser mucho más relacionales en la funcionalidad, tienen que ser multinivel, tienen que ser sistémicas para poder abordar esto. El logo allá arriba es el Foro Mundial Anti-Bullying, que es no sé cómo llamarlo, un encuentro de investigadores, interventores, tomadores de decisiones políticas públicas. Se hace cada 2 años que se ha focalizado en el tema de la violencia escolar, que creo que ha movido bastante esta conversación. Bueno, y entonces yo creo que hay que empezar a tensionar mucho más la definición de violencia entre una definición más individual o versus una definición más social, una definición que se focaliza en lo disfuncional de la conducta versus una definición que se focaliza en lo adaptativo de la conducta, ¿no? La mirada de maldad que decía antes versus una mirada que tiene que ver con desarrollo moral y cívico. O sea, cómo esta conducta o las consecuencias no son percibidas o concientizadas por los actores. Una mirada más proactiva en el que el sujeto que es violento es violento porque sí con intención, versus una mirada más reactiva en que hay una dinámica que permite que la violencia para que se mantenga. Y finalmente, si nos quedamos con la violencia como el problema o nos quedamos como un síntoma. Y si es un síntoma, hay que entregar aquí lo que hay. De ahí aparece la discusión sobre convivencia y la ciudadanía, ¿no? Dinámica interpersonal. Entonces vamos al segundo plano, ¿cómo articulamos violencia y convivencia? ¿Cómo empezamos a conversar en esto de la violencia como un síntoma más que como el problema? Este es un dato del año 2017, si no me equivoco, 18, el estudio del no, oiga, el estudio sobre competencia ciudadana, ¿no? Que se hace internacionalmente, y este salió como el gran titular en todos los diarios, que 1 de cada 3 estudiantes valora o cree la violencia como un método válido para resolver conflictos, ¿no? No sé si se acuerdan de este dato que generó un N debate. Y esto está en tensión con los estudios que muestran que a nadie le gusta la violencia. ¿Sí? Hay estudios súper sistemáticos sobre comunidades escolares, estudiantiles, profesores, etcétera, en que un alto porcentaje, 98, 99% de la gente no quiere violencia. Sin embargo, esta está súper naturalizada. Entre otras cosas porque la violencia aparece como un mecanismo válido para resolver conflictos y se instala como ese mecanismo. Este es un estudio antiguo de Enrique Chauce, que le suena el nombre. Enrique Chauce, profesor de la Universidad de los Andes en Colombia, que es el fundador del programa Aulas en Paz y también es un referente mundial también en estos temas. Y ellos hacían un estudio sobre estrategia de resolución de conflictos. Y lo que me gusta de este estudio es que compara
los conflictos, estrategias ante conflictos reales, que es la barreta de Gilles Pura, versus las alternativas ante conflictos hipotéticos. ¿Ya? Entonces, le pregunto a los estudiantes, cuando te enfrentaste a un conflicto, ¿qué hiciste? ¿Y qué crees tú que deberías haber hecho o deberías hacer, ¿no? Y están las estrategias más disfuncionales, son la evitación del conflicto, la imposición, la violencia está aquí, ¿no? Versus las más funcionales, que la ideal es buscar acuerdos. Entonces, primero que hay que mostrarles que en general las disfuncionales son más reconocidas, utilizadas y valoradas. Esto hace 20 años, 22 años, ¿verdad? Pero igual creo que ya estamos más o menos vigentes. Pero lo más interesante es esta distinción, en que los estudiantes reconocen que buscar acuerdos es una estrategia adecuada para resolver conflictos cuando hubiera conflictos, pero cuando aparecen los conflictos no pueden usar, y bajan 10. ¿Sí? O sea, no es un problema de conocimiento, no es un problema de que no sepamos qué debemos hacer solamente, es un problema de que cuando aparece el conflicto, otros elementos entran en la ecuación y no podemos efectivamente buscar acuerdos. ¿Sí? Y entonces ocupamos la imposición, que es la más fácil, práctica, validada, reconocida, ¿no? O sea, no es que el niño sea malo y por eso ocupa la violencia, es que las otras estrategias no parecen estar funcionando en términos de la operatividad, no cuando hay que aplicar. Y las consecuencias que tienen que ver con, bueno, en lo interpersonal la agresión se valida como una relación, y en lo social descalificamos las estructuras normativas disciplinarias, o sea, el método más consensuado, adecuado, con una estructura validada, no se aplica, y por tanto aparece la violencia como un medio para hacer justicia. Otra funcionalidad de la violencia, que no tiene que ver con el niño malo, sino que tiene que ver con un método para establecer vínculos y regular. De hecho, ya estos estudios más cualitativos antiguos, ¿ya? El estudio de Madriaza, por ejemplo, Pablo Madriaza, sobre la violencia como un método para ejercer justicia, que es como la cultura de cárcel, de alguna manera. ¿Sí? Estamos en problema, entonces. Porque no es que el niño malo ejerce violencia, un niño porque en su familia no sé qué, tiene que ver con una manera de comprender las relaciones y establecer eso. Y aquí aparece entonces el rol clave del observador. Porque si queremos modificar estas conductas que se instalan y se validan, tenemos que trabajar con la comunidad global para consensuar esto, más que con los actores específicos, porque para los individuales hay un montón de campañas, las varias son chilenas, ¿no? Yo elijo ser testigo, la Fundación Catizama, yo elijo salvar, pero en general a nivel mundial la evidencia muestra que lo más efectivo es trabajar con los observadores, con los bystanders, en todo tipo de violencias, incluida la violencia escolar o el bullying, ¿no? Ya, vámonos a la dimensión moral. Voy rapidito. ¿Cómo entonces metemos una dimensión moral en esto? ¿No? Y aquí aparece la palabra esta de cuidado, porque cuando uno piensa en violencia escolar y la dimensión moral, no tiene que ver tanto con la conducta violenta, tiene que ver con el poco cuidado respecto del bienestar de las personas que pueden sufrir violencia o incluso los observadores. De hecho, cuando uno ve estudios sobre observadores de violencia, es súper interesante ver las consecuencias que tiene la violencia para los observadores. No solamente para el agresor y para la víctima, que está muy estudiado, también para los observadores. Yo siempre pongo como evidencia anecdótica, pero imagínense ustedes que están en una sala de clase, esta sala, y Jorge, que es un matón profesional, me alegré de mí que soy una pobre víctima, ¿no? Esto es verdad, me alegré de mí, y ustedes ven esto, y ustedes son personas buenas, normales, promedio, con buenas intenciones, ¿no? Ustedes dicen, pucha, qué pena que Cristian lo está pasando súper mal en verdad, yo debería hacer algo, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Y cuando el qué puedo hacer, aparecen estas estrategias para resolver conflictos. No puedo activarla. Principalmente por un motivo básico, que es que da miedo. El principal motivo por intervenir en abuso de los niños es que nos da miedo. ¿Sí? Entonces ustedes les da miedo y dicen, pucha, no hago nada ya. Y le preguntan a sus papás, a los profesores, y dicen, pucha, no te metáis mucho, cuidado, sí, pucha, qué pena, pero ya, y cultura individualista, etc. ¿Qué empieza a pasar? ¿Qué empieza a pasar con ustedes? Ustedes, digamos, figurativamente, ¿no? No pueden actuar de las maneras que su desarrollo moral les está diciendo que deberían actuar, ¿no? El desarrollo moral que hace les activa la compasión respecto al sufrimiento, ¿no? Activa la empatía, activa la intención de ayuda, pero me bloquea la intención de ayuda en realidad hay mucho autodefensa. Entonces no actúo. ¿Y qué me pasa en términos a mí? ¿Cómo elaboro un desarrollo que no me permite actuar de manera coherente con mi desarrollo moral? ¿Qué pasa en términos del desarrollo? ¿Cuáles son las alternativas? Desconexión. Aquí aparecen los mecanismos de moral disengagement, ¿no? De falta de compromiso moral. Que pucha, sí, pero bueno, esto pasa, todos lo hacen, ya yo no voy a actuar como yo creo que debería actuar. Y empezamos a generar todo como consecuencias morales y desarrollo moral en niños que son completamente normales y buenos niños, ¿no? Que no son capaces de cuidar a sus compañeros. Otro problema que está aquí es toda la definición de desarrollo socioemocional y moral como un tema exclusivamente individual.
Cada niño tiene que activar sus habilidades socioemocionales, empatía, ¿no? Para poder actuar. Y si no, porque este no es un tema individual, es un tema colectivo. ¿Cómo como comunidad curso cuidamos a este niño que está pasando mal porque Jorge el matón lo está molestando? Y Jorge el matón me está molestando porque tampoco encuentra los mecanismos para poder insertarse en esta comunidad con las funciones que obtiene con esta violencia. Que sé que es más bacano, estar con pasca amarilla, va a destacarse, etc. ¿no? Aquí a veces se ponen de vuelta. Estamos ahí. Ya, entonces, ese es un poco el problema, ¿no? De aquí aparece lo moral. ¿Y lo moral cómo está con la violencia? Bueno, está en el tejido social, obvio, organiza los vínculos en torno a desconfianza y temor, entonces vamos separándonos, alejándonos y teniendo responsabilidades individuales, establece vínculos jerárquicos versus vínculos horizontales, y esto es un gran problema. De hecho, hay unos estudios que muestran que en instituciones escolares donde la toma de decisiones de la dirección es más autoritaria y es más vertical, hay más violencia entre los estudiantes. Fíjense, la gestión escolar impacta en dinámica entre los estudiantes, porque se valida una forma de vinculación jerárquica y no horizontal. Afecta el sentido de pertenencia, por supuesto, y tema no menor que focaliza el bien individual por sobre el bien común. De aquí aparece el concepto ciudadano. Porque si queremos construir una mirada de la lógica del cuidado, tenemos que pensar en el bien común por sobre el bien individual. Y entonces, aquí aparece el desarrollo moral. Me quiero meter primero con este dibujito, que en realidad, bueno, el dibujo no sé si es muy bueno, pero es del modelo Franz de Waal. No sé si lo conocen. Franz de Waal es un etólogo, especialista en estudios de desarrollo moral, pero estudia en primates, ¿no? Y Franz de Waal ha estado trabajando muchos años con los bonobos, que se supone que son los primates más parecidos a nosotros, dicen, y básicamente van reconstruyendo cómo se construye, valga la redundancia, la moralidad, ¿no? Y plantean que hay dos pilares de la moralidad humana. Estos pilares tienen que ver con la reciprocidad, que puede entenderse como justicia, ¿no? Y la empatía, que tiene que ver con la compasión. Reciprocidad, porque establecemos vínculos de cuidado mutuo, de respeto mutuo y de pertenencia a un colectivo mayor, y la empatía porque permite la conexión, ¿no? La conexión con la experiencia del otro y activar las conductas de cuidado de ayuda. Y hay toda una como investigación más antropológica y sociológica respecto de los fundamentos de esto, ¿no? En la especie humana. Entonces, cuando uno ve estos pilares y pensamos en la situación de Jorge molestando a mí y ustedes observando, ¿dónde aparece la reciprocidad ahí? Si ustedes no pueden ayudarme a mí porque ustedes les da miedo, que es evidente y es una experiencia como socioemocional, ¿qué pasa a ustedes respecto del temor de ser víctima de violencia? ¿Qué pasa conmigo respecto de sentirme solo y no ayudado? ¿Qué pasa con Jorge respecto de sentir que no tiene ese espacio de contención o de regulación? ¿No? En términos de reciprocidad, sacar la reciprocidad. Y si sacamos la reciprocidad, ¿cómo activamos la compasión? ¿No? Porque la compasión es un circuito que no es solo sentir por el otro, es actuar también. Y si no puedo actuar la compasión, se bloquea el circuito de la compasión, ¿no? Y activamos mecanismos de negación. Entonces se rompe los pilares de la construcción moral de comunidad. Cuando digo moral, no estoy hablando de una moral como si valores cristianos tradicionales, estoy hablando de el poder reflexionar sobre lo que para nosotros es adecuado o inadecuado, ¿no? Esa es la definición de moral, no valores predefinidos, establecidos en un proyecto educativo. Esto podemos verlo en diferentes niveles, ¿no? Con la mirada más compleja, multisistémica, a nivel institucional, en cómo se establecen las normas de convivencia en el modelo relacional de la escuela, cómo se toman decisiones, cómo es la relación con los apoderados, por ejemplo, ¿no? Cómo es la relación entre los profesores, cómo se trabaja con las normativas. A nivel grupal, tenemos toda la investigación en normas sociales y mandatos, que es lo que se valora en un contexto, y cómo los adultos proponemos eso, cómo se establece jerarquía dentro de la sala de clase. Y a nivel individual, con el desarrollo de habilidades como la empatía, pero un tema súper importante, por ejemplo, la confrontación. En los estudios de género han destacado mucho el tema de la confrontación. ¿Quiénes son las personas que efectivamente confrontan dinámicas abusivas, ¿no? Inequitativas? Y confrontar es súper complicado, porque confrontar tiene muchos costos sociales. O sea, el que confronta recibe todo no sé cómo llamarlo, la respuesta negativa de aquellos confrontados y del modelo global. Entonces, ¿cómo enseñamos a confrontar de maneras seguras? ¿Cómo enseñamos a confrontar a Jorge como agresor de maneras seguras? ¿No? Es todo un tema. ¿Cómo enseñamos a confrontar respecto a la inequidad de género, o la inequidad sociocultural, o la inequidad no, etcétera? Ahí estamos en ese tema. Y esto es súper coherente con la última actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa del Ministerio de Educación. Yo no trabajo en el Ministerio, pero creo que es súper interesante cómo se ha ido desarrollando esta política, porque de hecho la última actualización pone en el centro de la dimensión ética. O
¿sí? Eso es lo que es como el hilo conductor de la Política Nacional de Convivencia Escolar. No está en lo colectivo, no está en la mirada de clima, no, está puesto en la dimensión ética, ¿sí? De todos los actores, no solo de los estudiantes. Y esa dimensión ética integra las dimensiones, por ejemplo, de gestión de la convivencia, lo formativo, que es lo curricular, la dimensión contexto de aprendizaje o aula, lo pedagógico, y la convivencia escolar, ¿no? Pero es todo un eje ético, y ese eje ético tiene que ver con esta mirada del bien común por sobre el bien individual, condiciones de igualdad, de guiar la escuela, etc. Ya, vamos. Ahí estamos con la parte conceptual, brevemente, en 25 minutos. ¿Sí? Pero vale como, ¿de dónde vamos a mirar esto? Este es el marco de cualquier mirada. Entonces, me gustaría ahora mostrarles evidencia que permite concretar esas ideas. Hasta ahora son ideas que se explican, vienen de muchos campos distintos y tenemos que articularlas. Y les voy a mostrar estudios en 3 niveles distintos, ¿ya? Abordaje desde la lógica del cuidado, desde vínculos cercanos, vínculos interpersonales, que es un poco mi, como decía Jorge, lo que yo más he estudiado, relaciones de pares, desde la mirada de desarrollo socioemocional, de algunos elementos del desarrollo socioemocional, y desde la mirada más institucional o colectiva, ¿no? Pensando también en esto multinivel, complejo, en diferentes niveles. ¿Algún comentario? ¿Está acá alguna pregunta, alguna idea? ¿Alguna queja? Cuidado con Jorge, que es un matón. La gente que está ahí, ¿alguien dice algo? Tampoco no están ni ahí. ¿Están mirando o están tomando café? Bien. Bueno, disengagement completamente. Sí. Digital disengagement. Prendieron cámara. Bien, mira, si usted conviste desarrollo vocal ahí lo... Bueno, nada personal, no se preocupe. Ya, vamos entonces. Desde los vínculos cercanos, les voy a mostrar 3 estudios distintos. ¿Ya? 3 estudios que hemos hecho con diferentes poblaciones, les voy contando detallitos. Tengo 2 láminas de cada estudio, ¿no? Para que nos metamos en detalle, están todos publicados, los pueden ir a ver, pero para irles como mostrando diferentes entregas. Este es un estudio que hicimos en 2019 ya, son datos chilenos, pre-pandemia, y es un estudio en que nos preguntamos lo siguiente: los niños que son víctimas de bullying en los colegios, que por hecho de ser víctima o son víctimas por esto, es que generalmente tienen pocos amigos, ¿no? Tienen pocas amistades o se sienten más desconectados, tienen menos condiciones de cuidado, como son las relaciones de amistad. Y la pregunta que nos hacíamos son 3 en este estudio. ¿Quiénes son, primero? ¿Quiénes son los amigos de las víctimas de bullying? ¿Quiénes son? ¿A quiénes las víctimas de bullying buscan como amigos? ¿No? Esa es la pregunta. Y dentro de esa pregunta teníamos 2 hipótesis contradictorias, 2 hipótesis, ¿cómo se dice? Contrarias, ¿no? Una hipótesis es que las víctimas de bullying o los niños víctimas de bullying buscan amistades que pueden protegerles por 2 motivos. Porque son niños que son prosociales y por tanto tienen capital social y tienen habilidades para cuidar, ¿no? O porque son agresivos. Y seguimos con la lógica de cultura de cárcel, ¿no? Que el más agresivo, esto es como cuando película de Inga, el típico llega a la cárcel, tiene que ser amigo del más fuerte para que lo proteja, ¿no? Y pagarle a más. Funciona así el colegio porque es como muchos profesores piensan que funciona. ¿Cómo funciona? Y la segunda pregunta es si la victimización es contagiosa. ¿Qué significa esto? El principal motivo para no intervenir de los estudiantes frente al bullying es que les da miedo. Les da miedo ser victimizados también. O sea, el contagio de la victimización. Entonces, si yo me hago amigo del niño que es víctima de bullying, o lo protejo, o me acerco mucho, capaz que también se yo victimizado. Entonces, mejor no lo protejo. Queríamos probar esa hipótesis. Efectivamente, ¿pasa eso o no pasa eso? Y para esto hicimos un estudio con metodología de análisis de redes sociales, que básicamente es un sociograma de amistades longitudinal. Entonces hacemos sociogramas cada cierto tiempo, pero además se evalúan los atributos individuales de los participantes y uno puede ver cómo cambian los atributos individuales en función de las redes que van formando. O sea, por ejemplo, cómo cambia mi nivel de victimización en la medida que voy estableciendo vínculos con niños nuevos o dejando vínculos con niños nuevos, ¿no? Y cómo cambian mis redes sociales en la medida que soy más o menos víctima. Entonces, uno se modela los cambios de la red y los cambios individuales al mismo tiempo. Y eso permite estudiar procesos de influencia social, de selección, de construcción de vínculos, de disolución de vínculos, ¿no? Y una metodología que se ha aplicado mucho o sea, partió siendo análisis de amistades en función de ciertos atributos. Victimización, consumo de sustancias, principalmente conductas agresivas, pero también involucramiento académico, felicidad, bienestar, un montón de cosas. Pero después también se empezó a mover a otro tipo de relaciones, no solamente de amistad, relaciones de ayuda académica, relaciones de ayuda o sociales, de cuidado, hay un campo gigantesco de trabajar ahí. Bueno, entonces esas son nuestras hipótesis. Este es un estudio como
600 escolares chilenos, y esto es lo que he encontrado. Esto suena como súper bacana, pero esto es para que parezca esto coloquio académico. Pero quiero destacar algunas cosas. El software que usamos aquí se llama Siena. Es una librería de R, ¿no? Hoy en día, antiguamente no, pero se enmarca ahí y básicamente define una cantidad de efectos de parámetros que tienen que ver con estos efectos de la red sobre lo individual o de lo individual sobre la red, ¿no? Y esta es la primera hipótesis que teníamos. ¿Hay homofilia entre las víctimas? O sea, ¿los niños víctimas de bullying se hacen amigos entre ellos? Esta idea como del gueto, ya que no tienen más posibilidades de amistad, se juntan entre ellos, y lo que nos muestran los resultados es que no, el parámetro no es significativo, no hay homofilia. O sea, no es que los niños víctimas se junten entre ellos para rumiar su victimización, que es una hipótesis que da vuelta en la investigación. Ahora, las hipótesis principales. ¿A quiénes buscan como pares prosociales? La pregunta es, ¿a quiénes nominan como amigos? ¿No? Eso es un poco lo que está en la pregunta ahí. Y lo que nos dieron los resultados, que yo quedé muy contento, es que buscan a pares prosociales como amigos, pero no a pares agresivos. O sea, esta idea de que la agresividad es una manera para defenderme, necesito el más fuerte para que me defienda, no está avalada en los datos, al menos en Chile. Sí está avalada la idea de que yo busco aquellos pares que son más prosociales, ¿sí? Y por tanto parece ser que hay una búsqueda de vinculación más que una búsqueda de protección. Eso creo que ¿cómo se dice? A mí me genera como esperanza en términos de la posibilidad de intervención en el contexto escolar. Y respecto a la tercera pregunta, ¿es contagiosa la victimización? Pues no, no es contagiosa, no hay un efecto de influencia. Es decir, los niños que se hacen amigos de otros niños o niñas que son victimizadas, no son victimizadas posteriormente. Recuerden que estos niños además son más prosociales. Y probablemente es más difícil victimizar a un niño prosocial con estatus, no con preferencia. Entonces, claro, son personas que pueden efectivamente, por así decirlo, asumir el costo de acompañar a un niño que es víctima sin el riesgo de ser victimizado. Como el poder que tienen, el capital social que tienen para poder hacer esto. Entonces esto cuestiona este temor, que es por supuesto muy válido, pero que no se ampara en datos de que los niños victimizados, que son amigos de los victimizados, también son victimizados. Ya. Una metodología, ahora les voy a mostrar como súper distintas metodologías para analizar esto. El segundo estudio, este está publicado hace menos, este es el único que tengo con datos españoles, este no son datos de acá, está con Ana Bravo, datos principal, que es una, ya graduada de doctorado en la Universidad de Córdoba, con las profesoras Rosario Ortega y Eva Romera, que trabajan en la Universidad de Córdoba. Y este es un estudio en que lo que hizo Ana fue identificar trayectorias de defensa. La pregunta era, ¿quiénes defienden a las víctimas de bullying? También con la metodología de denominación de pares. ¿Quiénes son los que defienden? ¿Sí? Identificó trayectorias de conducta con, creo que eran 5 mediciones en el tiempo. Esto es un estudio gigantesco, son como 2.500 casos con 5 mediciones en el tiempo, una estudio gigantesca. Y lo que hizo fue comparar estas trayectorias en función de indicadores de ajuste social. La pregunta era, bueno, si yo defiendo, o quién defiende, ¿tiene que ver con mi estatus dentro del contexto? ¿Con las conductas de ajuste o no? ¿Y cómo sucede en el tiempo longitudinalmente? Es un estudio súper bonito. Estas son las 4 perfiles de conductas de defensa que identificaron. Hay un perfil que es de alta defensa continua en el tiempo, son 4 mediciones, ¿no? Que siempre son niños que defienden a sus pares. Hay una línea, un grupo de niños que defienden poco a sus pares, ¿no? Estable, pero hay 2 grupos que cambian. Estos son súper interesantes. Los grupos que disminuyen la conducta de defensa y los grupos que aumentan la conducta de defensa. Ahí están las claves de la intervención, ¿no? Personas que pueden cambiar. ¿Por qué cambian? ¿Qué es lo que cambian a estas personas? Entonces, identificar esto, ya, porque si no, lo que pasa es que la conducta de defensa es algo constitutivo. El niño pone y defiende, el niño no defiende y ya. Y aquí estamos viendo que hay cambio. Estas mediciones son, si no me equivoco, 2 cada año. Son 2 años de estudio longitudinal. Ya, y después de identificar estos perfiles, lo que hicimos fue identificar, ojo un dato, el 84% de la muestra son estos altos defensores, que también es un dato interesante, hay alta defensa en el reporte de los estudiantes. Luego comparamos estas trayectorias de defensa en función de 3 tipos de ajuste. Está el ajuste normativo, que es el ajuste a las normas escolares, y esto es el reporte de profesores. ¿Quiénes son los niños que están más adaptados al sistema, como buenos estudiantes, líderes positivos, ¿no? Ese perfil. Está el indicador de ajuste social, que tiene que ver con la integración e inclusión, y es un reporte de pares. ¿Sí? ¿Quiénes son los niños más centrales, populares, queridos en la sala de clase? Y está el autorreporte de popularidad.
Y lo que ustedes ven en las líneas son las categorías que identificamos antes con los indicadores de ajuste o de estas tres categorías. Y si se fijan, en los tres gráficos son relativamente similares. Los niños que se mantienen como los defensores tienen altos indicadores de ajuste en las tres categorías. Los niños bajos tienen bajos indicadores de ajuste en las tres categorías. Y los que cambian su ajuste equivalente a cómo cambian sus conductas de defensa. Es decir, la conducta de defensa tiene que ver con una posición en la estructura social, con una posición desde la mirada de los adultos y con una percepción personal de ajuste. De nuevo tenemos ahí tres niveles que conversan, ¿no? El menos estable es el autorreporte en popularidad. Este es el gráfico menos estable, en que de hecho estos que son los que disminuyen la conducta de ayuda bajan significativamente, ¿no? O sea, un niño que defiende poco se siente mucho menos popular que incluso los que no defienden nunca. Un niño que baja su conducta de defensa. Y ahí tenemos que interpretar más fino, pero estos son pocos casos, ¿no? Entonces la interpretación se hace un poco más compleja. ¿Esto dentro de un año escolar? ¿Son 2 años? Son 2 años escolares. Sí. Y son, claro, son datos españoles. Y yo que tengo menos como control sobre los datos, ¿no? Pero está interesante. Entonces, bueno, lo que vemos, hay una fuerte asociación entre los indicadores de ajuste normativo social y el involucramiento de conductas de defensa, y menos con la popularidad. Y el último estudio que les quiero mostrar de lo interpersonal es un estudio que es parte de la tesis de Daniela Chávez, que también se acaba de graduar hace un mes, se puede graduar de doctorado, acaba de terminar la Dani. La Dani hizo su cotutela, estaba trabajando conmigo acá y con Cristina Salmivali en Finlandia. Cristina Salmivali es como la líder mundial del tema de violencia escolar, ¿no? Es la creadora del programa Kiva, y como el nombre está Jorge Varela y Cristina Salmivali. Una persona muy además, interesante como académica. Y ella hizo su tesis trabajando con Cristina en el laboratorio, pero con datos de Chile. ¿Sí? Y la pregunta de Daniela en su tesis era: ¿cómo podemos ayudar a prevenir violencia y favorecer convivencia trabajando con estos como líderes positivos, por así decirlo, ¿no? Estudiantes que tuvieran un perfil más prosocial, más de ayuda, más de cuidado, ¿no? ¿Cuál es la rol que ocupaban esos estudiantes? Y tiene, bueno, la tesis son 5 estudios, pero en este específico se focaliza en el proceso de contagio, de influencia de la prosocialidad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿existe contagio? Efectivamente, los estudiantes que son, en este caso no es amigos, los estudiantes que valoran y prefieren socialmente a algunos pares, se van asemejando a ellos en el tiempo, van como adoptando el perfil prosocial de sus compañeros. Y la segunda pregunta es si esta influencia es diferencial según perfiles de preferencia en los estudiantes. Voy a desarrollar un poco esto. El tema del estatus social, aquí voy a hacer un paréntesis, es bien complejo, porque el estatus social tiene muchas dimensiones, ¿no? Cuando uno piensa en estatus, piensa en el popular. No sé si le gusta el fútbol, pero uno piensa en la selección de Chile, pues aquí yo no conozco ningún seleccionado, siempre pongo ejemplos, pero siempre digo lo mismo, no tengo idea de cómo son en verdad. Pero uno se imagina al popular, así como, ¿quién es más popular? Así como el popular, el cool de la selección chilena, de los más viejos, ¿no? ¿Quién diría? Vidal, ¿sí? Es como el más cool, el más medio pastel, ¿no? Pero el más es como el chorizo. ¿Quién es el más estatus social, pero como buena onda, prosocial, querido, buen tipo, amable? ¿Quién sonaría? Nombres de futbolistas, si nos conocen. Chelo Díaz, Radio Bravo, ¿no? ¿Sí? Ya. Esas son 2 dimensiones de la popularidad muy distintas. Una tiene que ver con la prominencia y la configuración, que tiene alta correlación con la agresividad, ¿sí? No tanto con las conductas de ayuda. Y la otra, que es la preferencia social, que tiene que ver con una cuestión más vincular, más prosocial y más como de prominencia en como en el ascendente moral del grupo, ¿sí? Súper distinto, pero se ocupan de manera a veces confusas. Y la pregunta que nos hacen en redes sociales con la popularidad es: ¿quiénes son los más populares en tu curso? Y la otra pregunta es: ¿con quiénes te gustaría juntarte, ser amigo, pasar tiempo? Según las edades se pregunta distinto, ¿no? Pero es como la traducción es como like most, like least. ¿A quiénes te gustan más? Es decir, si se ocupa en español suena mal, ¿no? Porque quienes te gustan tiene una connotación como más romántica. ¿No? ¿Con quiénes te gusta estar? ¿Con quiénes no te gusta? Esa es la pregunta que tenemos, ese es el estatus, preferencia social. ¿Ya? ¿Qué nos dicen los datos? Aquí está la tabla, se supone, pero no importa. Otra tabla como también de análisis de redes sociales, de nuevo método Siena, con 3 modelos distintos en que vamos agregando parámetros. Vamos los resultados que para la tabla como para círculo académico, pero lo que importa es la interpretación.
Sabemos que los adolescentes modifican sus niveles de prosocialidad asemejándose a las y los pares que prefieren socialmente. O sea, si yo digo que Jorge Varela, a él lo quiero, me gusta Jorge Varela, voy a parecerme más a él en sus niveles de prosocialidad. ¿Sí? Y también sabemos que los adolescentes prosociales son mucho más preferidos. Por lo tanto, hay un fenómeno de contagio de la prosocialidad dentro del interior de las salas de clase, ¿no? Súper interesante, ¿no? El contagio. También hay un fenómeno de contagio de la agresividad, porque el fenómeno de contagio de la agresividad tiene que ver con la popularidad, no con la preferencia. Esas dos dimensiones del estatus tienen efectos distintos en la influencia de las conductas, una más de cuidado, una más de violencia. ¿Qué sabemos también? Que esta influencia es más fuerte cuando los pares a quienes yo admiro o quiero estar cerca son además preferidos socialmente por todo el curso. Yo puedo decir Jorge Varela si yo quiero juntarme con él, perfecto, pero nadie más lo dice. Esa influencia es mucho más pobre, así todos dicen, sí, todos queremos estar cerca de Jorge Varela, ¿no? Porque él es un liderazgo positivo muy fuerte en la sala de clase, y su influencia es mucho más fuerte que de alguien que solamente tenga una relación uno a uno, pero no está consensuado en el contexto. Y un tema que tiene mucho sentido, que esta influencia es mucho más fuerte para los adolescentes con bajo estatus. Entonces, si yo más tengo bajo estatus y quiero ser cercano a Jorge Varela, y además es más bacán en el término de preferencia, la influencia es mucho más fuerte. Y yo voy a tener mucho más cambio en mis conductas de socialidad asemejándose a sus conductas. Lo mismo se ha visto en el patrón negativo de la agresividad. Si él fuera popular y yo me quiero acercar a él y tengo bajo estatus, lo más probable es que yo tenga muchas más conductas agresivas para acercarme a ese perfil. Y esto de nuevo rompe con la noción de que la agresividad es un atributo individual. La agresividad es una conducta funcional que se modifica en función de estas dinámicas interpersonales, al igual que la prosocialidad. Por tanto, hay posibilidad de cambio, hay posibilidad de fortalecerla, hay posibilidad de desarrollarla. Y no es que el niño sea malo y es el exorcismo, es un niño que hay que ayudarle a cambiar los patrones conductuales relacionales. ¿Sí? Fíjense el cambio. ¿Queremos trabajar del cuidado? Acá podemos hacerlo. ¿Cómo? Activando este tipo de influencias del proceso interpersonal. Ya, entonces, desde el interpersonal, estos tres estudios, ¿qué no podríamos sacar como conclusiones? Algunas. Los procesos proximales, uno a uno, digamos, están muy asociados a estatus social, ¿no? Estas dos dimensiones y adaptación a la norma y al contexto que estamos viviendo. Las conductas de cuidado tienen también importantes funciones adaptativas. No solamente la agresión para ser popular, también el cuidar es una conducta, o el proteger, el cuidar, el acompañar, etcétera, son conductas que también tienen que ver con el estatus y con el posicionamiento. Normalmente se habla del posicionamiento desde la agresividad, no es que es más bacán, porque también hay un posicionamiento desde la mirada del cuidado, que también podemos potenciarlo. Y las normas positivas sociales parecen jugar más fuerte que la idea de la cultura de cárcel, que es lo que se instala en los discursos más del miedo, ¿no? Como aula segura. En que sí, porque la cultura de cárcel dentro de los colegios y estamos mal y se va a acabar el mundo, no, parece que cuando hacemos los estudios, las normas sociales positivas juegan mucho más, y son más importantes que la cultura de cárcel. Entonces, ojo con el discurso que está imperando, cómo lo rebatimos, no desde la ideología, sino que desde el dato. Tenemos datos para decir que efectivamente esa no es la manera en que funcionan los colegios. Al menos eso pienso yo. Ya, vámonos al nivel como más de atributos socioemocionales y sociomorales. Pues una Sí. pregunta antes, Víctor, de las láminas anteriores, ¿cómo conceptualizan lo prosocial, entre comillas, versus la agresión, o entre comillas, antisocial? ¿Lo ven como puede ser un continuo, o estamos hablando de dos categorías que coexisten? Pueden Son coexistir. dos racionalidades distintas. Sí, son distintas, pero pueden coexistir, de hecho. Hay estudios que muestran que coexisten. De hecho, hay una discusión bien grande sobre la cuestión de los controladores estratégicos, los by-strategic controllers, que tienen esta lógica más maquiavélica, que usan las conductas en función del objetivo social. Entonces pueden ser buena onda, pueden ser más agresivos, pueden ocuparlo. Son un perfil más pequeñito. Hay toda una investigación de la Patricia Holly ahí en esa línea. Y Todd Little, son trabajos juntos. Ahora, yo creo que lo prosocial es súper complejo de evaluar porque la definición de prosocialidad en rigor no está puesta en el que la ejerce. La prosocial es una conducta que tiene que ver con el que la recibe. Esto es bien complejo de conceptualizar porque cuando uno quiere ser prosocial, en el fondo no es ayudar a alguien, es ayudar a alguien de una manera que sea pertinente para ese alguien y que además favorezca su autonomía y su desarrollo. Entonces, por ejemplo, si bien las donaciones pueden ser prosociales, las donaciones no necesariamente son prosociales de la mirada conceptual. O hacer una acción, como típica acción social de los colegios como cuicos de que van y donan cosas a los hogares de niños y después chao, eso no sería muy prosocial desde una mirada de construcción de desarrollo moral, porque no apunta al desarrollo y autonomía del otro, ¿no? Es más bien paternalista.
Entonces, Para sentirte bien. o porque simplemente se supone que esto es bueno y ya, porque no hay una conexión, no se activa el sistema de la compasión y del uno a uno. Entonces, son, de alguna manera, conductualmente son polos, pero conceptualmente funcionan lógicas distintas. ¿Sí? Entonces, pueden coexistir también. Y cuando hablamos de conductas prosociales, estamos hablando, claro, de cuidado, de protección, de apoyo, de solidaridad en el amplio sentido de la palabra, pero también de escucha, también de pronto cómo también puedes invertir recursos propios para ayudar. Y eso es súper complejo. Hay toda una discusión también si la prosocialidad es altruismo, ¿no? Si la prosocialidad igual implica una definición de identidad como alguien bueno, o sea, yo ayudo para sentirme bien conmigo, o ayudo porque en verdad lo necesito, no tiene que ver conmigo. La discusión que es más bien filosófica y yo la verdad que no tengo respuesta para eso. Es más bien un posicionamiento personal. ¿Y los coaches que han hecho el género juega algún rol? ¿Lo han puesto como un factor de Sí, interacción? no, en general, no, como en general son transversales. Sí. De hecho, en el estudio de conductas de protección, de cuidado, donde defensa no había diferencias de género en los perfiles. En el de la ANI tampoco. En el de amistades, lo que pasa es que las amistades en general son intergénero además. Entonces, como estamos hablando de amistades, el género ya está controlado porque son amistades intragénero. ¿Cachai? Hay menos amistades cross-género. Por la edad. Estos son todos adolescentes, pero adolescentes 12, 13, adolescentes. Ok. Entonces no es que no juegue, sino que está ya está como segregado por género la construcción de las amistades. ¿No? Ya, entonces nos vamos a la dimensión más desarrollo socioemocional y moral. Y aquí voy a hacer uso de la tesis de Anita Andaún. Anita, bueno, la conocen muy bien. Anita entregó su tesis, tiene que defender probablemente en la próxima semana. Sí. Que además tuvo 2 hijos por medio, así como, es una, así, abuela Anita, muy, muy bueno. Anita se ha metido en el tema de la compasión. Ella estudia compasión, directamente. Y su foco de investigación tiene que ver con a ver, la compasión es un sistema que se activa cuando hay una otra que está con alguna necesidad de cuidado, entonces se me activa a mí esta intención de cuidado y es una activación emocional, cognitiva y conductual. ¿Ya? Pero claro, la compasión se activa mucho más con las personas que son cercanas, con el endogrupo. Y la gran pregunta, Anita, es cómo logramos que esta compasión vaya más allá. Y no nos quedemos solo con el endogrupo, sino que también podamos extender la compasión hacia otros que no son mis amigos o mi familia. Por ejemplo, un niño inmigrante en Chile, por ejemplo, un niño de otra condición socioeconómica, por ejemplo, Franja Gaza, ¿no? Para jugar con palabra contingente. Y lo que es entonces ella su tesis es un diseño experimental en que manipula el concepto de humanidad compartida. La humanidad compartida que es cómo identificamos atributos, creencias, deseos, emociones que nos hacen ser similares y por tanto somos parte de un grupo mayor que simplemente somos amigos, pero además estamos compartiendo con todos los demás y somos todos humanos. O sea, como, en el fondo es como esto de psicología social, ampliar la idea de una identidad, ¿no? De una pertenencia. Lo lo activaba con una intervención focalizada en mindfulness y generaba este espacio de encuentro, de encontrar las similitudes con otros que parecen ser muy lejanos, ¿no? Y después de eso evaluaba entonces compasión e intención de ayuda y la valoración del bienestar de otros. Para esto sí algo súper bonito, voy a hacer la siguiente lámina antes para mostrarle. Ella inventó un mecanismo para medir esta idea de compasión. Son círculos concéntricos de preocupación. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan importante para ti es el bienestar de esta persona? ¿No? Y les entregamos una cantidad de personas como otros, ¿no? Entre esos otros hay tu mejor amigo o amiga, pero también hay un niño que viene de otro país que acaba de llegar, hay un niño que tiene mucho dinero, un niño que tiene poco dinero, un niño que ayuda a todos, un niño que no ayuda a nadie, un niño que molesta, un montón de indicadores. Y los sujetos tienen que ubicarlos en este círculo. Entonces parten poniendo el mejor amigo o amiga que lo ponen siempre ahí, porque importa mucho que estén muy bien. ¿Y a dónde ponemos a los otros? Y los iban ubicando en estos círculos desde mucho, menos, poco, nada. ¿Cuánto te preocupa que esté bien esa persona? ¿No? Entonces hay 2 medidas ahí. Hay una medida global de ubicación en qué círculo, pero también hay medidas súper como específicas de la distancia en milímetros, porque esto era en computador, entonces tú pones el mouse y lo ubicabas. Y tenías una distancia desde el punto cero hasta el nivel de preocupación. ¿No? ¿Cuánto te preocupa el bienestar de esa persona? Fíjense, para que la compasión se active, tienes que preocuparte por el bienestar del otro. Si no te importa el otro, te da mucha pena, pero en realidad no me preocupa. No es parte de mi círculo de humanidad compartida. Ya, entonces lo que hizo Anita en este caso específico, que estamos en este artículo que enviamos, que está en revisión en el International Journal of Bullying Prevention, y se llama así, Who Cares About the Bully?
y en el fondo es, dentro de los confederados que tenía Anita en su intervención, había uno que era un compañero o compañera que molesta mucho a otros en tu sala de clase, ¿no? Y la pregunta era, bueno, la manipulación, en general, antes de la manipulación, a nadie le importa mucho el bienestar de ese niño. Como, se lo merece. No, si está mal, me da lo mismo. Y con la intervención le pregunta que se aumentaba la preocupación por el bienestar de ese niño igual. Sabemos además que los niños que son agresores en la escuela lo pasan pésimo. Está súper documentado, no tienen muy bajo bienestar. Y entonces, bueno, la pregunta era si efectivamente con esta intervención había un aumento en la preocupación por el bienestar de ese otro, en el caso del matón. Esto es un estudio experimental con 200 adolescentes chilenos, tenemos un grupo experimental y un control con mediciones pre-post, que además lo replicamos con un universitario. Este es uno de los análisis que está esperando a que nos den respuesta a la pregunta. Y efectivamente lo que encontramos es esto, en general el bienestar de los pares que molestan a otros es menos valorado, al principio. A todos les importa menos ese que todos los demás, ¿no? O sea, efectivamente el que agrede es un niño que no es parte de las preocupaciones de sus compañeros, lo cual es un problema porque lo deja más lejos, lo deja más aislado y activa la funcionalidad de la conducta, ¿no? Para volver a integrarse en el grupo. La manipulación aumentó el problema de bienestar de estos pares. O sea, en el grupo experimental, efectivamente hubo un aumento en la preocupación, ¿sí? Me preocupaba más el bienestar de ese niño que molestaba, versus el grupo control que lo dejaba más fuera. Y después se hizo un estudio, una parte quali, y la pregunta era, ¿y por qué? ¿Por qué no ayudaría? ¿Por qué no ayudaría? En el grupo control la respuesta era no, porque no se lo merece, porque si molesta a otros, porque me preocupa por él, no, porque es malo, ¿no? Pero uno podría pensar. Pero en el grupo experimental empiezan a aparecer cosas como, bueno, tal vez por algo lo está haciendo, igual necesita ayuda, no me cae bien, pero igual podríamos ayudarlo, ¿no? Y fíjense que en términos de una intervención colectiva, grupal, eso es clave, porque permite que la persona se conecte con esta idea de bienestar común, de ciudadanía. Piensen ustedes en el modelo de las cárceles y de la reinserción social. Esto es reinserción social, uno lo piensa como en la mirada más macro, ¿no? Y tenemos que hacerla desde la relación diaria, desde el uno a uno, desde la compasión. Entonces, bueno, cambian las razones. Súper interesante ese cuento, y además la metodología experimental, yo lo he pasado mucho con el ha sido como un lujo guiar esta tesis, es decir, de verdad un placer absoluto. Además que Anita es muy buena onda. ¿La intervención era promover la compasión? La intervención buscaba promover la compasión a través de la manera compartida. Se evaluaba compasión, pero lo que se hacía en intervención era de manera compartida. Entonces medíamos el pre, interveníamos, medíamos el post. Además, así como anécdota, pero la pareja de Anita es Claudio Araya, que es como el referente latinoamericano en mindfulness, ¿no? Y en investigación en psicoterapia, en mindfulness de la Universidad Adolfo Ibáñez. Pues también hay como una mezcla de saberes clínicos, ¿no? Educacionales y todo. Bueno, y el segundo estudio también es con Anita, porque terminó su tesis, ella fue como coautora, y este es un estudio, un fundraising que terminamos el 2023, que le llamamos PROSA, porque era un estudio sobre conductas sostenibles, proambientales y psicosociales. Y el marco teórico, fíjense, es un cambio como de lógica, ¿no? Aquí en el marco teórico estábamos buscando comprender esta orientación hacia la sostenibilidad de adolescentes, que integra una orientación hacia la sostenibilidad del medio ambiente, pero también del ambiente social, ¿no? Y nuestra hipótesis es que estas dos dimensiones convergen en una idea de desarrollo moral y ciudadanía. O sea, para poder ser buenos ciudadanos tenemos que preocuparnos del ambiente general que nos rodea, tanto social como medioambiental. Entonces el estudio buscaba generar un modelo comprensivo de estas dos conductas articuladas en la idea de ciudadanía y desarrollo moral, que además muy articulado con la meta de desarrollo de la Naciones Unidas 2030. El estudio, en el plan, eran 3.000 participantes, pero el estudio comenzó en abril de 2019. Pandemia, pero de lleno. Entonces logramos levantar datos en 2020, pero llegamos con 1.200, pero el estudio longitudinal se cayó con muchos, pero al final tenemos una muestra de los 800 y tantos longitudinales. Bueno, no está mal. Vamos por el contexto. Este lo publicamos el año 2023, creo, no, 2022, en Psychology and Education. Y básicamente es un modelo que intenta predecir estas conductas de cuidado. Vuelvo a la idea del cuidado, ¿no? Cuidado de los otros, pues social, cuidado del medio ambiente, como el contexto en el que nos rige. La primera pregunta que nos hacíamos, bueno, ¿estas dos dimensiones convergen o no convergen? ¿Son efectivamente subdimensiones de una mirada común? Y menos las correlaciones nos muestran que sí. Esta es una correlación básica, pero si ven hay una curva como
positiva de prosocialidad y mentalidad, estudiantes que eran más prosociales eran más ambientales, ¿no? Que ya un dato inicial, a mí me encanta el logo, me encantó el logo que hicimos para el proyecto, cuento como lo máximo. Las cosas que uno como se preocupa que no tienen ningún sentido, pero me encantó el logo. Bueno, y este es el modelo más estructural, longitudinal, en que probábamos el efecto del compromiso moral como una dimensión moral, en negativo por supuesto, no está transformando los valores, sobre conductas prosociales y sobre conductas proambientales, y además metíamos las normas sociales. En el fondo, siguiendo con la lógica que hemos hablado de violencia, convivencia, seguridad moral, esto es un fenómeno individual que tiene influencias de pares, influencias colectivas, ¿no? Entonces lo que hacíamos era medir la norma social de los pares, de los amigos, amigas, en lo social, en lo ambiental, y las ponemos como predictores. Quiero destacar solamente de este diseño en que, bueno, primero, el compromiso moral efectivamente lo que dice las dos conductas, o sea, niños con mayor desarrollo moral son más prosociales y son más proambientales en sus conductas. Las normas efectivamente predicen que lo que nos pegaría, una norma prosocial que dice conducta ambiental, pero lo más importante para mí son los efectos cruzados. O sea, un niño que se mueve en un contexto en que hay una norma más proambiental también es más prosocial. Y un niño que se mueve en un contexto que es más prosocial también tiene impacto en la conducta proambiental. ¿Sí? O sea, y esto, pensando en las intervenciones, uno puede trabajar la convivencia escolar a través del trabajo en medio ambiente, por ejemplo, ¿no? No hay que trabajar en convivencia directamente, podemos trabajar en cuidado. Por eso que la idea este del cuidado, ¿no? Trabajar en cuidado del medio ambiente, del contexto, de la plaza del lo mismo, también tiene que ver con trabajar en el cuidado de los otros y de la comunidad. Entonces me parece muy importante para la intervención. Y en este proyecto hicimos una alianza súper bonita con el Ministerio del Medio Ambiente, con la unidad de educación ambiental. Y ellos tienen, no sé si saben, el sistema de certificación de educación medioambiental, el SNCAE, Sistema Nacional de Certificación Ambiental de la Educación. Y claro, tienen una certificación en diferentes niveles de cómo las escuelas incorporan lo ambiental. Entonces ahora lo que estamos intentando es trabajar con ellos en toda la dimensión convivencia y desarrollo socioemocional en estas escuelas con mayor certificación, asumiendo que debería haber mejor convivencia en escuelas que tienen mayor cuidado por el medio ambiente. Estamos como en esa etapa de negociaciones. Ya, entonces, desde la mirada de desarrollo integral, desarrollo como esta mirada más micro, procesos individuales, dos cosas importantes: la activación del sistema de la compasión. Activar este sistema que, como les decía, es emocional, cognitivo-conductual, tiene que ver con actitudes de cuidado, permite la vinculación o la revinculación y por ejemplo promueve la inclusión. Inclusión en el amplio sentido de la palabra, no trabajar con la diversidad. Y si pensamos en esta orientación hacia el cuidado, es súper amplia y va mucho más allá de lo interpersonal. Y aquí están las teorías, por ejemplo, la expansividad moral, no sé si la conocen, la teoría de Grimstone. Grimstone habla de esta teoría de expansividad moral que tiene que ver con que, en el fondo, yo puedo ser una persona con un alto desarrollo moral respecto de aquellos que entran dentro de mi universo de preocupación moral. Los que están fuera de eso, no tengo compromiso moral con esas personas o con esos entes, ¿no? Si logramos expandir esta dimensión de preocupación moral, mi compromiso moral también abarca a esas entidades o personas. Esto, por ejemplo, está a la base de los estudios en la moralización de la naturaleza, por ejemplo. O sea, los animales son seres sintientes como yo y por tanto entran en mi universo de preocupación moral o no. Si lo llevamos como años pasados y nos ponemos en la Alemania de 1935-38, las subpoblaciones que fueron arrasadas eran parte de mi universo moral o no. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo trabajamos esto en la mirada de la diversidad, no de la inclusión, etcétera? Y por lo mismo los abordajes contextuales, o pueden ser contextuales y pueden ser mucho más pertinentes. Ya, y última dimensión, tengo dos estudios más y con esto termino, en la mirada más macro, la mirada más colectiva e institucional. Y aquí les voy a mostrar dos estudios solamente. También con datos chilenos. Este fue un fondo anterior al PROSA que hicimos, que fue sobre actividades extracurriculares. Y aquí, súper honestamente, después de haber investigado como 20 años en colegio, ya estaba chato de investigar en colegio, que voy a investigar otra cosa. Y nos dedicamos a investigar actividades extracurriculares. Asumiendo que, no sé si ustedes participaron en su vida escolar de actividades extracurriculares, pero si lo hicieron probablemente tienen la experiencia de que fueron espacios súper gratos, de vínculos súper positivos, de pertenencia, de valoración, de identidad, ¿no? Como uno mira acá como lugares muy, muy acogedores, muy de desarrollo. Y entonces la pregunta era, ¿qué podemos aprender de ahí que nos puede servir para informar prácticas escolares porque son tan distintas? Veníamos también con evidencia de
casi nulas dinámicas de violencia en espacios extracurriculares, una noción de identidad compartida, un montón de cosas. Entonces dijimos, vamos a ver qué pasa ahí. El estudio tiene varias partes, es un estudio como con componente quanti, longitudinal, componente quali, y esta publicación es un componente quali solamente. ¿Ya? Aquí también está la Olguita ahí, que también fue estudiante doctoral y otros rangos también. Y nada, pues lo que hicimos fue entrar en cinco espacios extracurriculares distintos, ¿no? Diversos: una orquesta juvenil, un equipo deportivo, un taller científico, un grupo religioso comunitario, bueno, es grande. Pero Un grupo religioso comunitario. era un grupo como de acción comunitaria, pero que estaba en el contexto de un colegio católico. Entonces lo hacían desde la idea más cristiana del cuidado, ¿no? Porque en realidad la conducta era de cuidado comunitario, ¿sí? Como una especie de CBX, por así decirlo, más comunitario. Según lo que yo entiendo. Yo la verdad es que no tengo mucha cultura de esas cosas, pero bueno. Y lo que hicimos fue entrar a estos grupos extracurriculares con una metodología mixta, pero sobre todo aquí etnográfica. Y fuimos a hacer entrevistas individuales, focus group, la observación participante, y entrevistas a los líderes, monitores de estos grupos extracurriculares, ¿no? Y con eso analizamos la información, que se configuró en esto que llamamos el arco del desarrollo. Idea de nuestro coautor, que Nancy Deutsch, de la Universidad de Virginia, y que básicamente encontramos como este proceso que explica el desarrollo individual positivo y también colectivo positivo, con algunas cosas súper importantes. Una, que el ingreso es voluntario, esta es la clave. Lo que nos mostraban todas las personas es que el ingreso a estas actividades es voluntario, y dado que es voluntario, aquí no entra la posibilidad del niño que molesta, que cae mal, porque queda excluido automáticamente, ¿no? Y las actividades son compartidas, y estos dos elementos en conjunto generaban varias cosas. Generaban una identidad compartida que tiene que ver con relaciones horizontales, tiene que ver con proyecto común, y tiene que ver con la necesidad de que todos estén participando. Porque generar actividades programáticas funciona con la lógica de colectividad. Eso genera mucho sentido de pertenencia, clave en los estudios de clima escolar, de convivencia, de identidad y ciudadanía, y también genera seguridad psicológica. Es decir, que yo les voy a dar un ejemplo súper pragmático de esto. En el grupo del taller científico, era un taller de matemáticas para séptimo básico, que es más net que en séptimo básico meterse un taller de matemáticas. ¿Vale? Es como net, ¿no? No sé si alguno estuvo, pero es como, no es lo más cool que hay. Y un estudiante nos decía, esto me voy a ver en los espejos. El chico nos decía, mira, lo mejor para mí, que yo vivo en este curso, te lo voy a explicar así. Yo cuando estoy en actividad de matemática, puedo decir que no me gusta el fútbol. Me da lo mismo. No me gusta el fútbol. Pero si estoy en la sala de clase, el lunes, después del partido que se juega el fin de semana y todos hablan de fútbol, no puedo decir que no me gusta el fútbol. Porque soy victimizado, porque bla, 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 quedo fuera, bla, bla, bla. No, aquí puedo. Entonces, ¿qué decía? Que yo aquí puedo, efectivamente, tengo seguridad para decir lo que yo me interesa, me gusta, me define, sin sentir miedo a ser victimizado, a ser excluido, a ser aislado, y por tanto hay un trabajo identitario seguro, ¿no? Puedo efectivamente explicar intereses, referentes, etc. Eso se conectaba con este clima simétrico de confianza y, por supuesto, con habilidades de desarrollo socioemocional que se trabajan en la resolución de conflictos, la negociación de objetivos, etc. etc. Y todo esto juntos nos genera este espacio de desarrollo individual y colectivo, que finalmente es como un círculo virtuoso, por eso el arco, ¿no? Un arco que se genera así mismo. ¿Sí? Y nos parece súper interesante para informar, por así decirlo, práctica pedagógica, ¿no? Desde un contexto pedagógico, pero no curricular. Y la última estudio que hicimos con la Fundación Todo Mejora, y quizás la conocen, una fundación que trabaja con minoría, identidad de género, identidad sexual en Chile, que es una filial de, ¿cómo se llama la que gringa? Pero no exactamente sí, yo te lo tengo. Pero, bueno, Gleason se llama, Gleason. Y con UNICEF. Entonces lo que hizo fue Todo Mejora, hizo una alianza con UNICEF como contraparte financiera y nos contrató como contraparte técnica. ¿Ya? Y en este estudio lo que hicimos fue, en varias preguntas, de hecho tuvimos todo un debate cuando armamos el estudio, porque ellos querían hacer un estudio de población LGBT respecto a las experiencias de seguridad en contexto escolar. Y lo que nosotros planteamos fue como, no, hagamos un estudio sobre el bullying homofóbico, pero de población general. O sea, no hagamos un estudio desde población específica para población específica, porque vuelve a reproducir el estigma, ¿no? Y hagamos un estudio de un problema que es un problema general. Y aquí hay un tema súper importante: el bullying homofóbico no tiene que ver con el bullying hacia las minorías sexuales,
El bullying homofóbico es usar la sexualidad como un mecanismo de discriminación. Así como el bullying étnico no es el bullying hacia la minoría étnica, es decir, indio. Eso es bullying étnico, aunque no sea indio, no importa. O sea, si yo a un niño heterosexual le digo, oye, soy gay, eso es bullying homofóbico, porque estoy ocupando la homosexualidad como un mecanismo de discriminación. ¿Ya? Por eso mismo trabajamos con la población general y no con los grupos específicos, ¿no? Y la pregunta es, bueno, en este estudio específico, ¿qué hace que los niños y niñas, que son adolescentes de 15 a 18 años, esto es educación media, qué hace que los adolescentes efectivamente se atrevieran a reportar situaciones de bullying homofóbico en los colegios? Entendiendo que el reporte es el primer mecanismo para poder enfrentarlo, o sea, visibilizar el problema. Sabemos más que este es un tema súper prevalente, es la principal causa de suicidio en población LGBTI, ¿no? Nada, entonces, ¿cómo generamos, favorecemos que sea efectivamente reconocido y visibilizado? Ya. ¿Es un análisis de sendero este? ¿O la técnica es un mezclado de análisis de red, comparaciones, quali, ¿no? Este análisis de sendero. Y la variable dependiente es el reporte de situación de bullying homofóbico. Cuando hubo un caso de bullying homofóbico, ¿lo reportaste a la autoridad del colegio? Sí o no. Esa es básicamente la respuesta final. Y tenemos como varios senderos previos. El primero tiene que ver con la confianza. ¿Confías en el personal escolar para abordar un caso de bullying homofóbico? Si que confío, reporto, como obvio, si no confío, no lo reporto, ¿no? Tema, de nuevo, cuidado, ¿no? Relación de cuidado vincular. Pero además tenemos dos dimensiones. Una es si has escuchado comentarios homofóbicos de parte del personal escolar. Si yo he escuchado comentarios homofóbicos antes, tengo menos confianza, reporto menos. Yo siempre cuando leo esto pienso en el Festival de Viña, sobre todo hace unos años, y los humoristas con los chistes homofóbicos. Es como la cultura que, de hecho, el estudio mostraba que más del 60% de los niños, de los adolescentes, perdón, había escuchado comentarios homofóbicos de su profesor. Y la segunda era el personal escolar, que incluía docentes y administrativos. ¿Ha intervenido antes en casos de bullying homofóbico? O sea, si hay una broma homofóbica, el profesor le dijo, oye, no, basta, ese nivel de concreto, ¿no? Solo para uno. Así que sí, efectivamente generaba más confianza y generaba más reporte. O sea, obvio, lo vincular, ¿no? El contexto de seguridad de los profesores. Porque fuimos un paso antes. La pregunta era, en tu colegio, ¿hay una percepción, o existe, perdón, y percibes tú una política explícita anti-bullying y más específicamente una política explícita anti-bullying homofóbico? O sea, ¿se dice en el colegio que no está permitido y que tiene consecuencias el bullying homofóbico? Si es que se dice, efectivamente pasan dos cosas. Los profesores hacían menos comentarios homofóbicos, estaban alineados con la norma. Y además había efectos sobre, claro, claro, hay un efecto sobre lo que los profesores hacen en la escuela, los adultos hacen, y eso activa el mecanismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros concluimos de esto? Que cuando hablamos de bullying homofóbico y hablamos de la importancia del reporte, casi siempre nos metemos con conceptos como la confrontación, que lo dije antes, la asertividad, el tienes que decirlo, tienes que atreverte, ¿no? Como si fueran temas individuales. Y lo que estamos viendo acá es que el problema no es individual, tiene que ver con las condiciones de contexto. Si queremos activar este tipo de denuncias, tenemos que activar el contexto, no el niño, el adolescente. El adolescente va a denunciar cuando se sienta en un contexto de cuidado para denunciar, no cuando sea más asertivo. Eso estamos trabajando con el modelo como el superhéroe, ¿no? Tú tienes que denunciar porque eres un héroe, tienes que... No, aquí no estamos formando héroes, estamos formando ciudadanos. Y los ciudadanos tienen que estar en un contexto de seguridad. Entonces la intervención va aquí. Y aquí después, no ahí. Nos cambia una lógica de intervención. Entonces, con esto cierro como una lámina, no, desde lo contextual, las operaciones de cuidado requieren contextos y condiciones específicas para ser desplegadas. No se desplegan porque sí, necesitamos esas condiciones. Y tiene que ver entonces con la relevancia de la oferta de dichos contextos. Oferta como entidades de programática, oferta como espacio de normativa, consensuada, etc. La perspectiva ecológica sitúa procesos psicológicos, como por ejemplo la asertividad o la confrontación, en el marco de procesos contextuales. No podemos pensarlo solamente como algo individual, es un tema contextual y por tanto necesitamos identificar las claves de esos contextos. Y finalmente, una crítica importante a esta como cosa que entra fuerte en la educación, que es que el desarrollo socioemocional es algo individual, son habilidades, ¿no? Como que hay que formar habilidades socioemocionales individuales, y eso es súper importante, porque el socioemocional no es solo individual, tiene que ver con estos espacios de encuentro, de cultura. De hecho, publicamos hace poquito un artículo con Lisandra Angulo Gallo, que agarramos el día, una base de datos con 2 millones de casos, y le hicimos análisis de cuáles son las dimensiones que aparecen, ¿no? Y efectivamente hay dimensiones interpersonales y morales, no es todo habilidades individuales. Entonces, claro, tenemos que trabajar en esos niveles más colectivos,
Por eso esta idea de la ciudadanía metida acá. No estamos formando un niño con habilidades, estamos formando un niño o una niña parte de una cultura que trabaja en pos del cuidado. Ese es el gran punto. Última vez, ahora sí. Si queremos abordar violencia, parece súper primero evidente que el foco no es violencia, es convivencia. Estamos trabajando en violencia, sí, pero finalmente estamos construyendo dinámicas que permiten el cuidado y por tanto desarticulan la funcionalidad de la violencia. Vuelvo con la idea de la funcionalidad. Segundo, parece necesario ahí meter la dimensión moral y ciudadana. No podemos quedarnos solamente en estas técnicas como conductuales, sino que tenemos que ver de estructura y de sentido de fondo. Y finalmente, el enfoque emocional, más socioemocional y el enfoque ecológico, la cosa es un poco larga. La mirada del cuidado parece súper relevante. O sea, más que pensar desde la cultura de cárcel y del miedo, pensemos desde la línea del cuidado, ¿no? Y de la construcción de buenos vínculos interpersonales. Eso, muchas gracias. Ya. Preguntas, Preguntas de público. No sé si en el Zoom se llegan preguntas ya, Jessica. Mensaje para las consultas. Preguntas, comentarios. Yo tengo una pregunta. Mira, bueno, no sé si entendí bien, pero lo que yo me llevo al menos de tu charla es como que el foco de las intervenciones tendría que estar como enfocado en generar el contexto seguro para que los niños desarrollen las habilidades, para que se dé como este ambiente de bienestar comunitario, ¿cierto? Al interior de las instituciones, que es como, al menos lo que trabajas a lo largo de tus estudios. Pensando en el contexto de las instituciones y de los colegios, principalmente, no sé, los departamentos, por ejemplo, de convivencia escolar. ¿Qué herramientas podrían trabajar ellos, o digamos a raíz de todos tus hallazgos, para generar este contexto de bienestar en el aula y, no sé, por fuera del aula, pero en el mismo contexto escolar, para que los niños empiecen como a identificar esos espacios como espacios seguros, pensándolo como primero, desde el departamento como de convivencia escolar y por otro lado, desde el mismo docente, de qué puede hacer en el aula para ayudar a los niños en estas circunstancias? Sí, yo creo que hay varias cosas en diferentes niveles. La primera es, o sea, una es modelaje. No puede ser que una institución que promueve vínculos positivos en la escuela no haya vínculos positivos en la gestión o en la relación con la familia. Tiene que ser una opción mucho más coherente, ¿no? Ese es el punto número uno. Y sobre todo en la relación con la familia, que se ve muy poco ahí, o con la comunidad más externa. Segundo es cómo tú generas espacios para que se generen relaciones de cuidado entre los estudiantes. Porque partimos de un supuesto, que es que el desarrollo socioemocional se da en la medida que hay espacio de encuentro. ¿Sí? Y es como una mirada, no sé si llaman como positiva del desarrollo, ¿no? Pero hay que generar esos espacios de encuentro. Y para eso necesita generar espacios pedagógicos, espacios extracurriculares, espacios de definición consensuada de objetivos, actividades gestionadas por los estudiantes, espacios de participación ciudadana como centro de estudiantes. ¿Cómo te favoreces todos esos espacios en que se desplieguen relaciones entre estudiantes de cuidado, de objetivos comunes, ¿no? De capacidad de resolver conflictos andamiados por adultos? ¿Sí? Y aquí metemos también como lógica de, bueno, ¿para qué está lo adulto ahí? Normativa. Porque si no, y lo dejas al devenir, ¿no? Estás replicando lo que sucede en los otros espacios sociales. Entonces, y eso se traduce desde prácticas pedagógicas hasta la gestión de la participación de los estudiantes. Nosotros, por ejemplo, en la Convivencia Aprende, el sello que tomamos en la RM es el trabajo con los consejos escolares. Y ha sido impresionante ver lo poco fortalecidos que están los consejos escolares en las escuelas, a pesar de que por ley son el organismo que define, por ejemplo, los planes de convivencia, no participan, ¿no? Y lo hemos ido relevando sistemáticamente. Es el consejo como representativo de los actores de la educación, que hay estudiantes, apoderados, directivos y docentes, ¿no? Y que es el espacio que se supone que debe definir esto, que no tiene peso. Entonces, ¿cómo los relevas tú? Porque necesitas ese espacio de participación para que efectivamente la toma de decisiones sea sentida como propia, ¿no? Y generas todo como devenir positivo, ¿no? De pertenencia, identidad compartida, objetivos comunes, compromiso interpersonal, reciprocidad, ¿no? Entonces, ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo tú vas generando eso? En las diferentes esferas y dimensiones, lo colectivo institucional, la sala de clase, lo más interpersonal, ¿no? Porque si no lo dejas al arbitrio de lo que está sucediendo, no generas condiciones de seguridad, se replican estos temores, esta incapacidad de intervenir, el quiebre de lo social, esto que Jorge es el malo y se queda afuera, ¿no? Todo eso se replica, ¿no? Por ahí va. Ahora, lo concreto que hay que hacer depende más de la casuística, ¿no? Ahí está el trabajo más del nombre, pero comprender esa dinámica es importante, cómo transmite esa idea. ¿Sí? Sí,
un poco en la línea también, uno siempre piensa escuchando como los resultados de estudio y estas temáticas como, bueno, cómo pasamos a la acción, a la transformación. Y yo creo que es como lo desafiante también. Entonces, en ese sentido, ¿qué piensas tú respecto a cómo se puede pasar de lo que dicen los protocolos, las normativas, que tú mostrabas ahí como que eso tiene un efecto, ¿cierto? A cambiar o sea, como cambiar cómo eso se lleva a la práctica, cómo hace sentido a la comunidad, sobre todo cuando, por ejemplo, normas sociales de género tiene que ver algo identitario también. O sea, cuando estos protocolos normativos en el fondo no calzan con lo que yo creo, realmente como persona, como miembro de esta comunidad educativa, etc. ¿Cómo se puede hacer ahí un ajuste también de porque implica una transformación identitaria, individual y colectiva también? Sí, solo un punto. Yo digo los protocolos, creo que hay que entender los protocolos como de tres maneras distintas. Uno de los protocolos son como formas de acción, ¿no? Y son como hojas de ruta frente a conflictos que te permiten no caer en la como perspectiva individual de estos problemas, sino que tener algo consensuado. Entonces, cuando tú tienes protocolos eh, que son construidos consensuadamente, te permiten efectivamente trabajar desde una mirada común que no necesariamente acoge todas las singularidades, las sensibilidades, pero las pone a conversar. Pero más importante que el protocolo, sí creo yo, es la construcción del protocolo. Porque la construcción del protocolo está la clave, porque ahí tú logras captar esas sensibilidades y ponerlas a conversar en un objetivo común. Y generalmente los protocolos no son hechos así. Los protocolos son hechos por un grupo pequeñito externo que ahí está el protocolo, learon la agenda. No son participativos. Y como no son participativos, se sienten como externos. Y como son externos, yo no tengo que cumplir con ese protocolo, porque no me representan, ¿no? Entonces, hay un segundo nivel. Y el tercer nivel tiene que ver con el dinamismo y la revisión continua del protocolo. Los protocolos no son leyes que quedan ahí como en la tabla de los 10 mandamientos, ¿no? Los protocolos las normas y los protocolos son dinámicos, que tenemos que irlos revisando, ¿no? Revisando en función de las experiencias personales que van sucediendo, de los casos que van sucediendo y de las contingencias, ¿no? Entonces, claro, cuando los protocolos quedan ahí, son externos, los manda a implementar, pero los manda la dirección municipal, no pensando en lo institucional. Llegan mandados por la dirección municipal, lo tomamos, lo copiamos, lo pegamos a la gente y chao. ¿Dónde está el espacio de reflexión conjunta en proyecto común? ¿Dónde quedan las sensibilidades individuales? ¿Dónde quedan las identidades individuales? Perdidas. Porque aunque tú no sientas tu identidad completamente representada, si en la medida que participes de ese protocolo de construcción, sí puedes entrar en esa discusión, problematizar. Claro, y mirar, hacerla como mirada interna. Claro, y hacer la propia, por tanto, te metieron el proyecto común. Y en la medida que además esté claro que esos protocolos se siguen revisando. De hecho, los planes de convivencia, el RICE, que es el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, se supone que se revisa cada año. Y se supone que lo revisa el Consejo Escolar. Díganme ustedes qué colegio se revisa cada año. Además, por una comunidad participativa. No pasa. Entonces, no se cumple el objetivo, que no es un reglamento que norma, no es una ley. Es una construcción colectiva de principios rectores de la comunidad escolar. Entonces yo creo que ahí son esos dos niveles que hay que trabajar. En general los protocolos caen como en esta idea de aquí tenemos las normas que se cumplan como un juzgado, ¿no? Yo creo que la metáfora del juicio en la escuela es súper mala, porque en la escuela no estamos juzgando, estamos formando. Y eso cuesta traerlo cuando tenemos la cultura de cárcel como el marco comprensivo, cuando tenemos aula segura, por ejemplo, como el marco seguro, ¿sí? Es la gran dificultad de esto. Y esto no quiere decir que las faltas no hay que sancionarlas, ¿no? Eso hay que sancionarlas. Pero la mirada sancionadora es formativa, no es una mirada sancionadora judicial. Eso es creo que el gran problema es la tensión entre lo punitivo versus lo formativo. Cuando a veces se critican las miradas más formativas, dicen, no, que ustedes no quieren sancionar a nadie. No va por ahí, las sanciones tienen que estar porque son formativas, pero tienen que ser con ese ritmo. Y eso cuesta mucho en términos de la reflexión, ¿no? Eso. Pero no es para nada, pues. Porque además tenéis el intergeneracional, tenéis hoy en día en Chile la diversidad cultural, ¿no? Tenéis muchos elementos que entran a jugar. Claro, como yo pensaba con todo esto de la práctica docente del profe que se involucra en el conflicto, por ejemplo, homofóbico, como alguna situación de sexismo. Sí. Pero ¿qué pasa cuando el profe de verdad también está como sus creencias también van acorde a lo que está ocurriendo ahí, entonces no toma partido, porque de alguna manera, más allá del protocolo, como que igual le hace sentido. Sí, absolutamente. Y tenéis eso con la participación estudiantil hoy en día, con las movilizaciones. Nos pasa en las universidades incluso, que los profesores dicen, pero ¿por qué hay un palo, hermano? ¿Qué onda? Nos pasa en todos los niveles. Entonces, claro, ese espacio necesitas como el espacio intergrupal, intergeneración de reflexión conjunta. ¿No? Eso necesitáis, como el conflicto continuo. Y mantener el conflicto continuo es súper difícil en instituciones que son jerárquicas, que están marcadas por estas
Es complejo. Entonces, claro, el discurso es fácil, la bajada es súper compleja. Sí. Quería como complementar un poco. Llegué un poco tarde, pero sí, fui ejecutor de la Convivir se aprende en Biobío. Y visitábamos escuelas muy vulnerables. Y también hacíamos actividades con profesores, etcétera. Y ahí aparecía harto esta idea que tú mencionas, que está como objeción de conciencia del profesor respecto de cómo, o profesora, respecto de cómo proceder. Entonces, por ejemplo, cuando ellos, en la intervención, ellos cogían como algunos temas teóricos, no sé si se acuerdan, y íbamos como fomentando como la psicoeducación. Y de repente, como que un par de profesores me decían como que era una suerte como de adoctrinamiento respecto de cómo pensar ciertos temas como la sexualidad. Entonces era como, costaba un poquitito como buscar esa como concientización respecto de, por ejemplo, la prevención del bullying homofóbico, ¿no es cierto? O en algunas otras ocasiones como un comentario, no una pregunta, era esto de que había necesidades muy básicas que no estaban cubiertas. Entonces a veces estábamos haciendo actividades con los profesores y tenían que salir a resolver una situación de que un estudiante, no sé, había consumido drogas, por ejemplo, dentro de la institución, o habían tenido una pelea entre apoderados, y de repente era súper desafiante pensar en desde dónde comenzar a trabajar, desde dónde, desde cómo generamos ese tejido común, cuando en realidad toda la escuela está bajo condiciones de estrés crónico. Y era como, a veces uno tenía que plantear objetivos muy modestos, Sí, muy porque modestos. ahí nos sirve mucho un marco conceptual más cognitivista, que está como en la zona de desarrollo próximo. Digo, Tú cuando estás en una institución tenés que situarte en algo que la escuela efectivamente puede alcanzar. Si te vas muy lejos, no es un diálogo sobre un momento. No estamos hablando de, no sé, algo muy complejo cuando las necesidades están en lo básico. Esa conversación es muy importante, cómo tú captas un poco las posibilidades reales de esa escuela. Por ejemplo, nosotros en la Convivir Aprende en Santiago, como dos cosas que les voy a contar. La primera es que las instituciones que acompañamos las define la propia municipio, el municipio, no las definimos nosotros. Ellos dicen quiénes son. Y nosotros siempre que negociamos con la municipalidad les pedimos que no sean solo las escuelas más vulnerables, que también incorporen escuelas que andan bien en temas de convivencia, porque permiten la problematización, ¿no? Permiten el modelaje. Si no tenéis escuelas que están súper necesitadas, que probablemente con 8 sesiones de acompañamiento no alcanzáis a cambiar, ¿no? Te caes en este como choque con lo cultural, pero con instituciones que están mejor, te permite hacer como modelaje, te permite como generar redes de colaboración. Y lo segundo es que para participar todas, aunque sean designadas por el municipio, tienen que llegar que voluntariamente quieren participar. Nosotros no estamos con escuelas que no quieren estar en el programa. Porque, de nuevo, un diálogo sordo-mudo, que tenemos que hay 6 sesiones a romper la resistencia y se acaba el programa. Entonces no tiene sentido. ¿Sí? Pero sí, es un tema de todas maneras. Es la lógica de los incendios en la escuela. Sí, totalmente. Entonces, claro, si queríamos trabajar desde la unidad del cuidado, el cuidado no pasa por lo temático específico, por ejemplo, de la sexualidad, pasa por condiciones básicas de cuidado. Respeto, reconocimiento, espacio físico, ¿no? Sí, ¿Qué sabemos sobre el acoso escolar en Chile, hacia personas con discapacidad, por ejemplo, si estudiantes en situación de discapacidad? ¿Ah? No, pero ahí sería, quizás para hacer eso, pues hablar de eso sería otro coloquio por sí solo. Ah, no, claro. Pero quizás sería interesante preguntarse, y te lo preguntaría a ti, en las hipótesis de los modelos, por ejemplo, de prosocialidad. Si metemos la variable inclusión o cuando hay estudiantes con TEA o estudiantes con algo en algún nivel del espectro, ¿cuál sería tu hipótesis de si cambia o no cambia alguna de las relaciones de los modelos de prosocialidad? Si el estudiante es o no discapacitado, o si la mayoría, o si hay mayor valoración de la diversidad entre las salas. Sé que da para mucho más, pero se tomó una hipótesis de cómo cambiaría el modelo de lo prosocial, o de la compasión, por ejemplo, cuando aparece, pensando que lo pasa ahora en varios colegios, las agresiones a estudiantes TEA o estudiantes TEA que han agredido a profesores, entonces una reputación bien negativa en los últimos meses. Yo creo que en el marco cultural en el que nos movemos se activaría mucho más un paternalismo, Sí. más que una compasión como lo estamos planteando ahora, ¿no? De todos los estamentos escolares, de todos los estudios. Que igual es mejor eso que haya bullying, ¿no? En el sentido de ahí no llegar a paternalista, creo yo.
De hecho, los estudios, yo no soy para nada experto en psicología especial ni inclusión, pero lo que sí he visto en estudios es que ese tipo de intervenciones funcionan mucho mejor con niños más chicos. Una vez que estés en la adolescencia, son mucho más difíciles las intervenciones en inclusión. Precisamente porque la comparación social entra a jugar muy fuerte. Y cuando entra la comparación social es muy difícil esta idea de somos iguales. Porque no tengo mucha más inclusión. Ahora, el bullying contra niños con situación social es súper fuerte. Hay alta investigación en esa línea internacional. Aquí en Chile yo no sé si hay que investigar eso, Por pero eso preguntaba en Chile como... yo creo que no hay investigación específica de ese campo en Chile, que yo conozca por lo menos. La última encuesta nacional de polivictimización nos separa por tipo. Nosotros estamos haciendo un paper ahora, pero aguardo los resultados. Exacto, con la de polivictimización, que dice que un 23% más o menos en el último año lo agredieron, y señala que lo agredieron por alguna diferencia personal. Entonces ahí metieron todo: diversidad sexual, origen étnico, discapacidad. Y nosotros miramos esa base y estamos haciendo ahora una regresión logística para ver si es que ese reporte cambia, si es que tú te auto reportas con algún grado de discapacidad, y en casi todos sale efectivamente que todos aquellos o aquellas que reportan algún grado de discapacidad, aumenta significativamente la probabilidad de que te agredan compañeros o compañeras eventuales. Está en análisis, nos falta escribir mucho todavía, pero el análisis de datos ya se hizo y encontramos ese efecto efectivamente. O sea, si tener esa condición incrementa la probabilidad de que te agredan. El 2023, no sé. Y la pregunta segunda es, ¿cómo afecta eso más la posibilidad de que otros te protejan? ¿No? O que otros te incluyan, ¿no? Porque Claro, una cosa ahí es lo la idea, mezclamos con el marco de pero después viene la referencia. segunda. Exacto, ahí sería súper Es la bueno mirada de mezclarlo. cuidado, digamos, ¿cachai? Que es la segunda variable. Ahí entra un concepto que es capacitismo, como esta idea de que las personas valemos más o menos por lo que somos capaces de hacer y si no cumplimos con estándares valemos menos y nos autopercibimos como menos relevantes. Eso está como correlacionado. Sí, está la base. Pero en Chile no encontré como estudio al respecto. Y si tuviese como que meter un concepto, sería algo así como bullying capacitista, en el fondo, que tiene que ver con esto de una persona, por ejemplo, con condición del espectro autista, no sé, es objeto de mitos, prejuicios, de que no tienen empatía, de que son violentos, de que son... Entonces, como esos discursos cuando aparecen en la escuela son una suerte como de violencia como discursiva, con contenido capacitista, que siento que no está como lo suficientemente mirado acá en Chile. No, hay una dimensión más que, claro, básicamente la diferencia, el trabajo con diferencia en la escuela. No. Un aplauso, profesor. A ver,